Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia va llegando al final de una serie que, por cierto, agradecemos muchísimo el éxito que ha tenido en los televidentes, porque nos han llamado, nos han escrito, nos han felicitado. No hay día que no me cruce yo con alguien que me hable del último programa de Cuba y su historia o de la serie de presidentes. Por ejemplo, acabamos de tratar las presidencias de Batista y de Grau. Los programas han sido un éxito realmente y lo sentimos porque nos escriben y nos llaman. En el día de hoy, pues nos vamos a lo que se llamó el presidente cordial, el doctor Carlos Prío Socarrás, que por cierto, las últimas 2 presidencias de Cuba, entre las 3 últimas, hay 2 de Pinar del Río. Grau era de La Palma, Pinar del Río, y Carlos Prío Socarrás era de Bahía, si la memoria no me falla. Pero bueno, para tratar este tema, pues traemos a un gran amigo, debo decirlo, y por supuesto un historiador de profundidades. Me refiero al doctor Antonio Becchili, al cual le damos como siempre la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, amigo? Buenos días, muchas gracias por la invitación, todo muy bien. Pues nada, estamos hoy con el presidente cordial. El presidente de la cordialidad. De la cordialidad. Yo tuve el privilegio de muchacho de conocerlo, conocí a sus hijas, conocí a su esposa, bueno, era un muchachón, un adolescente, y ya Prío había sido presidente. En fin, pero para hablar de sí, de Prío hay que empezar, así que tú estás aquí conmigo para ayudarme a que nuestros amigos televidentes conozcan una presidencia que tuvo luces, definitivamente tuvo sombra, pero que yo creo que sí deja en la historia cubana un signo de cordialidad que fue evidente y que fue comprobable. Vamos a empezar. Sí, el signo que deja también, en mi opinión, es igual que el tuyo. Hay cordialidad y también hay mucha tolerancia por las libertades civiles. No fue un gobierno represivo, fue un gobierno conflictivo. Había heredado de Grau. Él no fue el creador de esto, pienso yo. En épocas de Grau se creó el problema del pandillerismo, con lo cual se hace muy evidente, sobre todo en La Habana, en toda Cuba, pero principalmente en La Habana. Y eso es una mancha quizás del gobierno de Prío, que no puede atacar ese problema directamente, y cuando lo trata de resolver, el resultado es que las pandillas tienen mucho más poder, porque se reparten subsidios y se reparten puestos públicos para que ellos a su vez lo repartan a sus adherentes. Ese es uno de los problemas. Sí. Pero por otro lado, de nuevo, vamos a enfatizar la luz. La luz es la libertad civil. Claro, hay que decir, Antonio, que esa fue la gran mancha del gobierno anterior, del gobierno de Grau. Es correcto, Grau es el que comienza con este problema de los pandilleros. Pero volviendo al inicio de Carlos Manuel Prío y Socarrás, es cierto, Bahía Honda, interesantemente, 14 de julio de 1903. Es su fecha de nacimiento. Sí. Y hay 2 presidentes cubanos pinareños, Grau y Prío, sí, uno atrás del otro. Casi todas las provincias han tenido más de uno, excepto Matanza, que solamente ha tenido uno, que fue el Mario García Menocal. Claro. Que por cierto, fue un buen presidente, claro, la reelección lo complicó. Pero fue consecuente, eso me lo dicen a mí historiadores cubanos jóvenes de esta época. Fue muy consecuente, yo coincido contigo. Que no son oficialistas. Sí. Y esa gente me cuentan que de verdad él fue muy consecuente y tienen razón. Pero bueno, estamos en Prío. Hay una cosa que tú ya señalaste y yo creo que hay que profundizar, ¿no? O sea, Prío tiene algunas obras de su gobierno que yo creo que demuestran su interés por organizar la República. Bueno, una de las primeras son las leyes complementarias de la Constitución. Correcto. Pero ahí te dejo el tema. Sí, eso es un tema bien interesante. Hay cosas positivas que suceden. Mira, sucede que hay un desarrollo económico positivo en todo este proceso y se debe a que el precio del azúcar, que había caído inmediatamente después de la guerra, vuelve a subir. Y llega a ser 5 centavos el precio del azúcar. Y la razón es la guerra de Corea, el hecho de que las Filipinas no se pudo recuperar totalmente después de la guerra. Eso impulsa mucho
el comercio, y al mismo tiempo existe en Cuba, se crean las, que ya venían dando esto desde el principio de los años 40, pero la banca cubana, el negocio financiero cubano de verdad era muy estable. Los bancos cubanos estaban en un rango a nivel mundial muy positivo, es decir que bueno, porque el PRI crea el Banco Nacional de Cuba, ¿es bueno, así? el Banco Nacional de Cuba se habla de esto en la Constitución, en la Constituyente del 40, Claro. y fue parte de los acuerdos de Bretton Woods del año 44, Claro. cuando se estabilizó el sistema financiero internacional. En verdad se viene a hacer con PRI y siempre funcionó bien, por cierto. Banco Nacional de Cuba funcionó muy bien, excepto aquella famosa incidente de la quema de los billetes de Antonio Prío, que mucha gente dice que no los quemó, otros dicen que sí que los quemó. Es decir, que era su hermano. Que era su hermano, que fue ministro de Hacienda, Sí. y había perdido las elecciones por la alcaldía de La Habana, sí, contra Castellano, sí, en una alianza rara de los comunistas con Chivás y otros, lograron la victoria de Castellano en contra de Antonio Prío. De Antonio Prío. Pero bueno, el hecho cierto es, y esto para aclarar el tema rápidamente, tú bien sabes que yo soy coleccionista numismático. Llevo una vida coleccionando billetes y monedas. Tengo una colección de billetes cubanos buenísima, excelente, creo que muy completa. Y sin embargo, solamente tengo 2 billetes pre-1948. Lo cual me indica que Antonio debe haber quemado billetes, obviamente, a lo mejor no los quemó todos. Los billetes antiguos decían República de Cuba. Eran emitidos por el ministro de Hacienda, por la Tesorería de la República. Y eso simplemente lo contrafirmaba el presidente de la República. Los 2 billetes que tengo están firmados por Fulgencio Batista y Saldívar, que tenía una firma taquígrafa muy curiosa. Que por cierto, voy a hacer una dispersión de segundos para comprometerte. Algún día podamos hacer un programa de toda la colección que tú tienes de billetes, sí, porque eso es como la filatelia. Es correcto. O sea, hay toda una historia. Yo estoy preparando 2 programas sobre la historia de Cuba a través de la filatelia. Sí. Y podemos hacerla también a través de los billetes. Podemos hacerla porque no solo tengo la colección, sino que he descubierto quiénes son los firmantes de los billetes. Y entonces cada uno de esos firmantes, claro, tiene su historia, parte de la política y de la historia de Cuba. Ahora, hay otro banco interesante, bueno, hay varios bancos interesantes en el periodo de Prío. Está el Banco de Fomento Agrícola e Industrial. Ese también fue muy exitoso. También se manejó muy bien. Se manejó muy bien. Ambos, Banco Agrícola y el Banco Nacional de Cuba se manejaron muy bien. Banco Nacional de Cuba tuvo al principio la colaboración de José Ignacio Bosch. Y eso ayudó mucho a estabilizar, y de Felipe Pasos, que era compañero de Prío de su época de estudiante, y Felipe Pasos estaba en el Fondo Monetario Internacional y regresó a Cuba precisamente para el establecimiento del Banco Nacional. Gente competente, ahí sí hubo mucha competencia en ese tema. Pero los historiadores que señalan la importancia de estos 2 bancos siempre enfatizan en el proyecto del Tribunal de Cuentas. Que vino como a ordenar toda una finanza que parece que no andaban muy ordenadas. Muy ordenadas. Háblanos un poco del Tribunal. Bueno, el Tribunal de Cuentas sí hubo un intento por organizar las finanzas de la República, pero la gente empezó a llamar al Tribunal de Cuentas el Tribunal de Cuentos. Y esto sabe que nosotros somos proclive, sí, al choteo. Y entonces inmediatamente el Tribunal de Cuentas pierde cierto prestigio en todo este proceso, pero no hay duda de que fue un intento bueno para establecer un orden en términos contables en Cuba por el problema de la corrupción. Ahí están las acusaciones. Cuando Grau empieza a reclamarle a Prío que estabilice el presupuesto porque habían 48 millones de pesos de déficit, Prío lo contraataca diciendo que él se había robado 147 millones de dólares. Empieza el dime que te diré, y entonces obviamente, ¿por qué suceden estas cosas? Porque verdaderamente no había un sistema contable que fuera confiable. Claro. Y ahí es donde entra el Tribunal de Cuentas a funcionar. Por cierto, el Tribunal de Cuentas en este caso, en el caso cubano muy específico, también era como el lobo cuidando las ovejas, porque era parte del gobierno, es decir, que el Tribunal de Cuentas podía ser manipulado políticamente, como lo fue después durante el segundo gobierno de Batista. Sí hubo manipulación en el Tribunal de Cuentas, porque conocí banqueros, gracias a Dios, muy notables de cubanos que me explicaron
que sí hubo cierto desfalco en el Banco Nacional en cuanto a las divisas, sobre todo en el año 56 y 57, en el cual se sustrayeron grandes cantidades de pesos, que en aquel momento era muy fácil convertirlos en dólares, traídos a los Estados Unidos y canjeados. Así que el Tribunal de Cuentas también tuvo su cierta manipulación en el segundo gobierno de Batista, que fue obviamente, creo que estamos de acuerdo con que fue un desastre político y también económico. O sea que, amigos de Cuba y su historia, estamos en estos momentos caminando por y compartiendo con ustedes el intento del gobierno de Prigo, que yo creo que fue un intento serio y profesional de ordenar la finanza con el Tribunal de Cuentas, el Banco Nacional, y después, obviamente, viene una situación, lamentablemente, o sea, se descubren finalmente algunos movimientos financieros que no fueron muy transparentes, pero bueno, eso lo tenemos en casi toda la República, lamentablemente. Bueno, eso lo tenemos en todo el mundo. Eso Sí. existe aquí, existe en todas partes. Claro. Hay movimientos financieros que son de dudoso origen y de dudosa reputación, no hay duda. Pero en el caso cubano, en el gobierno de Prigo, igual que Grau, yo creo que si pesamos Grau y Prigo, me parece que Prigo quizás es el menos pecador de los dos, en mi opinión. Yo coincido con eso. Entonces, no hay duda de que sí hubo problemas serios financieros. Como hablamos hace un momento, la cuestión esta de los billetes que había que retirar de circulación, que no fueron, por cierto, no fueron desmaterializados, simplemente fueron retirados de circulación. Cuba nunca había desmaterializado la moneda. Eso ocurre solamente en el año 61, en el verano del 61, cuando viene el cambio radical que de un día para otro declararon ilegal todo el dinero que había sido impreso hasta el año 59. Pero bueno, volviendo a este tema de la economía, y de nuevo, y la economía cubana sí se desarrolló rápidamente. Mucha gente dice, historiadores y analistas políticos dicen que Cuba prosperó a pesar de la República. Yo también estoy de acuerdo con eso. La República fue muy desorganizada. En este caso estamos hablando de la República de 1940, que prácticamente no duró nada. Llamemos a eso la Cuarta República, porque claro, la primera es la de los 10 años, después la del 95, después la Constitución del 1, después la del 40, y sí hubo definitivamente que hubo serios conflictos internos políticos donde era para que no hubiese ocurrido un desarrollo económico, pero el afán del pueblo cubano de prosperar es lo que lleva a Cuba de verdad a un gran desarrollo económico. Y obviamente tomando ventaja de lo que estaba ocurriendo en la situación mundial, que estaba la guerra andando y tenían necesidad las potencias occidentales de la producción de níquel de Cuba, de la producción de cobre, del azúcar y de los productos agrícolas. Y una cosa, Bechili, que hay que comentar, ¿no? Y comentar y compartir con los amigos televidentes. Paralelamente a todo el desarrollo económico, vamos a aprovechar que estamos en la mitad del programa para los que han sintonizado tarde. Estamos tratando la presidencia del doctor Carlos Prigo Socarrás. Ya hemos señalado, bueno, obviamente a muchos historiadores lo ponen como el presidente de la cordialidad, el presidente cordial, y es cierto. Y estábamos, bueno, comentando con Bechili, con nuestro gran amigo historiador Antonio Bechili, los logros de ese gobierno en materia de los bancos de crédito, del Banco Nacional. Y yo ahora quería adentrarme en algo que también es un logro del gobierno de Prigo, y es la primera reunión de la UNESCO. Se realiza en La Habana y durante el gobierno de Prigo, también la ONU y la OEA. Háblanos un poco de esa... Sí, no, en términos de política internacional, Cuba había manejado muy bien su política exterior, no hay duda. Empezó manejándose muy bien con Batista, por cierto. En el año 1940, cuando llega la primera presidencia de Batista, electo, Grau y Prigo, todos manejaron muy bien la situación. Existían relaciones cordiales con los principales países del mundo y con Hispanoamérica, la tradicional buena relación con México, con Colombia, con Venezuela, todo eso estaba funcionando, y con los Estados Unidos. De hecho, Harry Truman pide una reunión con Prigo, y Harry Truman era un poco, digamos, verde en esto de las relaciones internacionales, pero se daba cuenta
de la importancia geopolítica que tenía Cuba. Y entonces, obviamente, ocurrió una reunión muy cordial entre los dos, etcétera. Eso no hay duda de que las relaciones exteriores ayudaron muchísimo a la imagen de Cuba. Y si miras la parte cultural de los países de Europa y de Estados Unidos y Canadá en lo que respecta a Cuba, verás en el teatro, en los programas de radio, en la televisión, que había una buena voluntad hacia Cuba. Es decir, se miraba a Cuba como un lugar agradable, cordial, de gente afectuosa. Y, en fin, es decir, estábamos en un momento de buena voluntad con prácticamente todo el mundo. Ahora, yo quería aprovechar, ya estamos en la segunda fase del programa sobre la presidencia de Carlos Prío. Hay algo interesante y por supuesto todos los historiadores coinciden que fue un gran error de Prío. Batista había salido de Cuba, Batista obviamente tenía fama de dictador, de autoritario, a pesar de que su presidencia de 40 fue democrática. En el año 33, inclusive el directorio del año 33 acuerda matar a Batista, porque lo consideraban un traidor. Así es. Cuando quiso destituir a Grau y al final lo destituyó, en fin. ¿Cómo es que Carlos Prío, que conocía perfectamente a Batista, conocía perfectamente que Batista tenía una debilidad autoritaria grande, cómo es que lo deja entrar en Cuba? Yo pienso que esto es el fallo de las personas que van adquiriendo poder y se van sintiendo muy poderosas. Y esto no es solamente un fallo de Carlos Prío, que lo fue, sino es un fallo de muchísimos políticos en todo el mundo y en todas las culturas. La humanidad, a fin de cuentas, es una, y entonces todos tenemos las mismas emociones y pasiones. Carlos Prío comete un grave error en el retorno de Batista, obviamente. Y lo que más me preocupó de todo este tema, lo que más me preocupa, es cómo fue que no hicieron previsiones para evitar que Batista pudiera contaminar una vez más las Fuerzas Armadas. Se nota el 10 de marzo, lo que ocurre el 10 de marzo, que los toma completamente de sorpresa. De hecho, no había un plan de contingencia, y esto te lo puedo verificar porque yo pude hablar con Pérez Dámera, ya en su ancianidad, muy cordial Pérez Dámera, matancero, es decir que mi familia lo conocía de toda una vida, y él me contó precisamente lo que había sucedido y me confirmó que en efecto nunca hubo un plan de contingencia. Nadie pensó que Batista iba a hacer una mala jugada. Pensaron que él regresaba a Cuba domesticado, lo cual... Tú hablas de Pérez Dámera, que fue jefe fue el jefe del Estado Mayor. Del Estado Mayor del Ejército. Del Ejército, de las Fuerzas Armadas. General Pérez Dámera. Pero hay otra cosa interesante en esto que tú estás compartiendo con los amigos televidentes. O sea, Batista lo coge de sorpresa. Sin embargo, cuando viene el golpe de Estado, tenemos toda una serie de instituciones que se ponen a las órdenes de Carlos Prío para defender su presidencia. Me refiero a la FEU, la Universidad de La Habana. Correcto. Me refiero al regimiento de Matanza con Martín Elena. Con Eduardo Martín Elena. Me refiero al regimiento de Santiago de Cuba. O sea, que Carlos Prío pudo resistir el golpe de Estado, pero no quiso. ¿Cómo tú analizas eso? Sí, no entiendo. Eso es algo que sí me tiene también a mí confundido, porque Carlos Prío siempre fue un hombre audaz y que tomaba riesgo. Eso lo vemos en los años 30, incluso él fue preso político, estuvo preso en La Cabaña después de la protesta. Hombre valiente. Hombre valiente. Y llega este momento en que tiene esta confrontación perfecta, digo yo, para poderse distinguir en la historia de Cuba como alguien que es defensor de la democracia, y la deja pasar. No lo entiendo, francamente no lo entiendo, y tienes razón, tenía incluso fuertes amigos dentro de la Armada, dentro de la Marina de Guerra también. También. Y entonces eso se demostró después con eventos subsiguientes. Pero bueno, el caso es que no lo hizo. La pregunta es por qué. Como yo no lo conocí, nunca le pude preguntar, pero es algo que siempre me ha dejado intrigado, por qué en ese momento pierde toda la fuerza y entra como en una especie de autoderrota. No, hay libros en donde se relata que él quiso evitar un baño de sangre en Cuba y prefirió salir. No, pero eso de baño de sangre sí, es una excusa que yo no sé quién le inventó, pero para mí es totalmente odiosa y no es cierta. Eso es el que se quiere retirar, él siempre tiene una excusa. Acuérdate que siempre en cada pelea hay dos, está el victorioso y el de las excusas.
Esa es la razón. No, porque solamente con el regimiento de Matanza, que estaba a una hora y media de La Habana, Correcto. y con la universidad, ahí había dos fuerzas, pero también estaba Santiago de Cuba y También. Pinar del Río. O sea, él tenía fuerzas que lo apoyaban en toda Cuba. Así es, pero no lo hizo. Parte de esto es que sí, a ver, veamos esto. El Partido Auténtico, a pesar de los logros que ocurrieron del 48 al 52, económicos, democráticos, etcétera, sufría un grave desgasto. El partido más grande de Cuba, tenía más de 500.000 de adherentes registrados. El número uno, el próximo, era Chivas y tenía 150.000 o algo así. No había muchos los ortodoxos, comparado con lo que tenían los auténticos. Pero había un desgaste causado por Chivas, que por cierto, hablando de los pandilleros, Boris Goldman escribió en sus memorias que en una ocasión él se reúne con Masferrer privadamente dentro del Cadillac convertible de Masferrer y se van a pasear por el malecón. Y Goldman le dice a Masferrer, le dice, aquí todo el mundo son gangsters. Y Masferrer le dice, es correcto, aquí todos somos gangsters, excepto Chivas, que está loco, pero yo me voy a encargar de él en el momento oportuno. Es decir, que lo tenían en la mirilla como un loco y no como que era parte de la estructura de ese momento de cómo se manejaban las cosas en Cuba. Hago esta salvedad una vez más porque Chivas se dedicó a destruir en lugar de a construir. Esos ataques, esas emociones, esa euforia histérica de Chivas que tenía paralizada a Cuba los domingos por la noche. Nosotros aquí con nuestra productora Maite Rodríguez estamos planeando, ya tenemos el programa planeado sobre Chivas. Chivas es un personaje importante en esta etapa de la historia de Cuba, su polémica con Aureliano Sánchez Arango, la famosa polémica infinita de la maleta y el dinero, y después su comportamiento. O sea que vamos a sorprender con un programa sobre Eduardo Chivas, porque es una parte de la historia de Cuba que no podemos borrar ni saltar. Claro. Ahora, ya en el final del proceso de Carlos Prío, viene el golpe de Estado. Un golpe de Estado que inclusive no tenía razón de ser, porque teníamos unas elecciones a 60, 40 días, o sea, hay unas elecciones ya anunciadas, en donde inclusive Batista era candidato. Háblanos un poco de eso. Sí, ahí viene el problema de que Batista no iba a ser electo presidente en el 52, según las encuestas. Y hay que creer en gran parte en las encuestas. Aunque Richard J. Daley, el alcalde de Chicago famoso, decía que el día de la encuesta era el día de la elección. Sí, eso es verdad. Estoy de acuerdo con él, pero aparentemente la opinión pública se estaba... Ahí había la carrera era entre Evia y Agramonte. Y probablemente si los auténticos hubiesen votado en masa por el partido y no necesariamente por el candidato, Agramonte hubiese sido el presidente. Pero no se dio la elección. Pero no se dio la elección, así que esto es uno de esos imponderables si acaso de la historia. Así que no vale la pena especular. Sí, hay historiadores que dicen que ganaba Evia, otros dicen que ganaba Agramonte. No. Yo en mi observación como periodista y como un poquito historiador, creo que ganaba Agramonte, porque el partido auténtico era mucho más fuerte que el partido ortodoxo, tenía mucha más militancia, pero bueno, estamos elucubrando. Claro, es correcto. Pero bueno, el caso es que Batista sabe que no va a ganar las elecciones. Y ahí empieza andando la conspiración, que la planificaron muy bien, porque tuvieron lo hicieron relativamente rápido, pudieron haber sido frustrados si Prío se les hubiese opuesto. En mi opinión, sí hubiese resultado que no hubiesen logrado sus objetivos. Y no voy a especular ahora sobre qué hubiese pasado, pero el hecho cierto es que sí que Prío pudo haber frustrado eso del golpe de Estado, que la gente dice el golpe de Estado de Batista. Probablemente Batista lo planificó, claro, que él no es el que da el golpe oficialmente, el golpe lo da Tabernilla, ¿no? Claro. Es el jefe del ejército. Sí. El ejército es el que se mueve. Es el que se mueve y da el golpe. Y Batista simplemente es aclamado. Ahí está la foto de Batista recibiendo la aclamación de los soldados en Colombia y la foto de Prío montándose en el avión. Sí. Es una foto triste pues, en ambos temas. Sí, bueno, estamos hablando de un momento, un giro de inflexión en la historia de Cuba, un momento definitivamente preocupante para la historia de Cuba, porque después viene, y eso lo vamos a tratar en el programa sobre el golpe de Estado de Batista. O sea, Batista tiene un último gobierno, y es un gobierno
desastroso en el sentido represivo, y paralelamente viene la revolución, viene Fidel Castro por un lado, viene la universidad con el directorio por otro, y nada, termina este gobierno, que por cierto, hay un último gabinete de Carlos Prío, que era el gabinete de la seriedad o de la honradez, donde participa Rubio Padilla. José Antonio Rubio Padilla, Carlos Hevia estaba también en el gabinete. El gabinete estaba compuesto por personas serias, eso es cierto. Había mucha capacidad intelectual y práctica, académica y práctica en todos los casos. Ese gabinete dura poco, lo troncha obviamente el golpe del 10 de marzo. Y de nuevo, una vez más, para enfocar este asunto bien, Batista crea este ambiente del golpe de Estado con sus amiguetes en el ejército para restablecer un orden. Esa fue la excusa. Sí. Cuando la gente habla de restablecer el orden, yo creo que yo me erizo y me preocupo, porque restablecer el orden sin convencer al pueblo de que colabore, significa que existe una dictadura. Establecer el orden con un golpe de Estado que rompía con la constitucionalidad y con el Estado de Derecho, es correcto. Es una falacia. Es una falacia, estamos de acuerdo. Por eso lo digo una vez más, para que nadie me venga con una excusa de que no había que hacerlo porque había desorden. No, el desorden se cura y se arregla si de verdad existe la voluntad del administrador, llamémosle gobierno, y de la voluntad del pueblo. De lo contrario, no funciona. Sí, la violencia de un golpe de Estado no resuelve, claro que no, ningún desorden. Crea más violencia. Estamos en el último minuto de este programa, Chili. ¿Qué podemos evaluar rápido entre sombras y luces? Entre sombras y luces yo creo que verdaderamente tenemos que ser equitativos. Hay más luces que sombras. Hay más luces que sombras. Hay fallos. Lo que sucede es que los fallos de la sombra son demasiado notables y con graves consecuencias en la historia de Cuba. Claro. Y eso ha hecho que muchas personas piensen no muy bien de Carlos Manuel Prío Socarrá. Pero el respeto a las libertades individuales, respeto al ambiente empresarial positivo, agrícola que se creó en Cuba en esos años, hay que reconocerlo, no hay duda. Bueno, amigos de Cuba y su historia, estoy seguro que hemos compartido con ustedes el gobierno del presidente Carlos Prío Socarrá, como acaba de decir el doctor Antonio Becchili, historiador, con sus sombras y luces. Claro que hubo luces y claro que hubo sombras. Sin embargo, creo que deja sentado lo que dijimos al principio. Fue un presidente cordial, inclusive hasta en su retirada fue cordial. Después muere ya en el exilio, se suicida. Algunos plantean de que por razón económica. El hecho es que la conclusión del gobierno de Prío, como dijo el doctor Becchili, es positiva. O sea, hay civilidad, hay orden y por supuesto, bueno, hubo sombra. Así que ojalá ustedes hayan podido penetrar lo que hemos hablado este día. Nos vemos la próxima semana en este mismo programa a las 4:30 y gracias una vez más al doctor Antonio Becchili por ayudarnos con el doctor Carlos Prío Socarrá. Gracias, salud, gracias. Son 3 décadas de destierro y desunión.